Puedo empezar ya. En primer lugar, agradecimiento a los organizadores, a Pluriel, también a la propia Universidad Loyola. Luego, en territorio propio, soy profesor de Loyola, por lo tanto, el estar jugando en casa siempre es muy agradable porque para una comunidad muy grande. Bueno, voy a hablar del título que ya ha mencionado mi colega, mi compañera, de Espíritu de Córdoba como respuesta a los cambios en el diálogo cristiano-musulmán en el siglo XXI. La Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II habla de que en el pasado ha habido no pocas desavenencias y enemistades entre el Islam y entre el cristianismo. Pero de lo que se trata no es de hablar de los problemas que ha habido en el pasado, sino ver los encuentros, el diálogo, las confluencias que ha habido en el pasado, las que hay en el presente y la proyección que tiene que haber en el futuro. Ese es un poco el objetivo que yo pretendo hacer en esta ponencia, poniendo de realce sobre todo lo que es el espíritu de Córdoba, la marca Córdoba. Porque sin lugar a dudas, Córdoba, ciudad que ha tenido a grandes filósofos seculares como Séneca, grandes autores de las tres grandes religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, desempeña un papel fundamental en este diálogo junto a Constantinopla, Estambul y junto a Jerusalén, también directamente con Roma. En concreto, varios autores se han sentido maravillados por Córdoba. Elena Aricida habla del paradigma de Córdoba y Roger Gorody, que estuvo viviendo aquí en Córdoba, un hombre con una trayectoria personal muy interesante, dice que en Córdoba se unifica este pensamiento. Cuando hablamos del espíritu de Córdoba, hay autores que se han fijado sobre todo en la dimensión civilizatoria, en la dimensión cultural y en la dimensión religiosa. Yo me voy a centrar exclusivamente en la dimensión religiosa, tanto dejo las otras dos, y en la ponencia la he desarrollado en tres bloques temáticos, de los cuales, por la falta de tiempo, la exposición solo voy a hablar de uno de ellos. El primero es el marco teórico jurídico, le voy a dedicar 2 minutos a esta cuestión. El segundo bloque temático va a ser los congresos internacionales islamo-cristianos que hubo en Córdoba en los años 70. Este es el cuerpo del trabajo. Y el tercer tema, el tercer bloque temático que ni voy a mencionar, lo desarrollé en un trabajo, ya está publicado, que tuvo lugar aquí también en Córdoba, en el obispado, con un congreso de los mozárabes en el cual estuve hablando de las diferentes iniciativas de encuentro islamo-cristianos que existen en la Córdoba actual. Eso no me da tiempo a explicarlo, está ya publicado, pero sería, digamos, el colofón, la parte final de lo que sería mi exposición. Bueno, vamos al primero de estos bloques que he mencionado, que ya digo que lo voy a dedicar solo un par de minutos. En concreto, el marco teórico del diálogo interreligioso. El punto de partida de ese diálogo moderno, no nos retrotraemos a la Edad Media, tenemos que verlo por la parte católica en el Concilio Vaticano II, la ya mencionada Declaración Nostra Aetate, está muy vinculada también con la Dignitatis Humanae, que tiene que ver con la libertad religiosa. Luego el magisterio pontificio, sobre todo de los últimos 4 papas y especialmente del último, Francisco, ha tenido un gran impulso. Además de eso, hay diferentes instituciones de organismos dentro de la Iglesia Católica de ese diálogo a nivel institucional, a nivel asociativo e incluso a nivel personal. El más claro es, por supuesto, el Pontificio Consejo del Diálogo Interreligioso, pero hay otros más en las propias conferencias episcopales de cada país y en las propias diócesis con delegaciones que tienen que ver con el ecumenismo y con ese diálogo interreligioso. El Papa Francisco le dedicó 6 momentos o 5 momentos muy importantes con discursos clave que hay que tener en cuenta. Solo lo menciono en Azerbaiyán en el año 16, con el gran imán de Alcázar en Abu Dhabi en el año 19, que se trabajó en el previo congreso de Pluriel, en Ur de los Caldeos, en Irak, en el año 21, el Foro de Bahrein en el año 22 y, por último, en la declaración del año 24 con el gran imán de la mezquita de Indonesia.
Esos momentos fueron claves, igual que en el Papa actual, su reciente viaje de diciembre a Líbano eh, y a Turquía, tuvo en Beirut, en la Plaza de los Mártires, el 1 de diciembre, un discurso especialmente significativo. Bueno, además de eso, ha habido oraciones conjuntas. El de Asís fue muy relevante. Y aquí en la diócesis de Córdoba, en el año 2011 a 2014, hubo una iniciativa por un carmelita García Aguilera en las ermitas de Córdoba, se llamaba la Mesa Unida. Todo esto hay que ponerlo en relación con los dos grandes escritos del Papa Francisco, con Laudato Si y con Fratelli Tutti. En el marco jurídico del Islam, también lo veo en dos palabras, el Islam moderno tiene un reconocimiento jurídico en España, se le reconoció el notorio arraigo en el año 89, tuvo en el año 92 un acuerdo con el Estado español de cooperación desde dos federaciones, UCIDE y FEERI, que les permite alcanzar diferentes acuerdos en diferentes materias con el Estado español. Concreto es muy importante y que por eso lo quería mencionar expresamente. En ese acuerdo del año 92 se dice en la exposición de motivos que la religión islámica de tradición secular en nuestro país con relevante importancia en la formación de la identidad española. Por lo tanto, el Islam en España no es un añadido circunstancial, sino que forma parte, junto al cristianismo histórico durante tantísimos siglos, incluso con la secularidad que hay en los dos últimos siglos, de una señal de identidad que tenemos nosotros en España. No es algo ajeno y en ese sentido la reivindicación de autores judíos y autores musulmanes son autores que nos llevan a conocernos y comprendernos mejor a nosotros mismos en cuanto a españoles. Bueno, y ahora ya entro en lo que es el cuerpo de mi trabajo, que son los congresos internacionales islamo-cristianos de Córdoba. Hubo dos congresos, en el año 74 y en el año 79. Hubo un intento de un tercer congreso en el año 79 que finalmente no se llevó a cabo. Estos dos congresos los organizó una institución privada, se llamaba la Asociación de Amistad Islamo-Cristiana, que estaba dirigida sobre todo por religiosos católicos, en concreto dos jesuitas, el padre Miquel de Balza y el padre Salvador Gómez Nogales. Ambos dejaron luego la Compañía de Jesús. Y un tercero que era un misionero, los padres blancos, ya saben que los padres blancos trabajan sobre todo en África, que es el padre Emilio Galindo, que él ha sido también un referente importante en cuanto al diálogo interreligioso aquí en España. Además, esos encuentros los organizaron también por parte musulmana Hussein Muniz y Muhammad Hussein Heikal. Estos, ya digo, fue una iniciativa privada, pero contó con el apoyo indiscutible del obispo Cirarda, Monseñor José María Cirarda, que fue el obispo de la diócesis de Córdoba entre 1971 y 1978. Y además con el Concejo Municipal, es decir, con el Ayuntamiento de la diócesis de Córdoba, que se volcó muchísimo. Hoy Córdoba es una ciudad muy turística, la marca Córdoba está bien posicionada, pero en los años 70 era realmente Córdoba un pueblo que todavía no tenía toda esa vitalidad turística que tiene en la actualidad. Estos congresos significaron mucho para posicionar a Córdoba en ese sentido y darle una dimensión internacional, incluso en la diplomacia del diálogo interreligioso. ¿Por qué fue importante estos congresos? Primero, porque sentó las bases del diálogo interreligioso contemporáneo. Pensemos que el Concilio Vaticano II, concreto Nostra Aetate, la declaración es de octubre del año 65, estamos hablando del Congreso del año 74, no han pasado ni siquiera 10 años, todavía está empezando, no había apenas congresos en Europa occidental que tenían que ver con el diálogo interreligioso. Por lo tanto, son congresos muy pioneros en ese sentido. En segundo lugar, anticiparon otras iniciativas que ha tomado pie, sobre todo desde Naciones Unidas y desde la UNESCO. Por lo tanto, es importante, esos congresos son muy importantes por lo que va a venir después y por esa aceptación
de ese planteamiento que hace a nivel internacional los foros públicos. Y en tercer lugar, porque significó una contribución para proyectar a Córdoba como capital del diálogo interreligioso, recuperando el pasado de tolerancia religiosa, cultural e incluso civilizatoria. Bueno, el primero de estos encuentros, nos ponemos en el marco de la época, año 74, es el tardofranquismo. El general Francisco Franco va a morir en el año 75. Por lo tanto, son los últimos meses de una presencia del general Franco que durante todos esos años hubo un nacionalcatolicismo. Había una unión entre el Estado español y la Iglesia católica. Es verdad que hay que hacer matices porque la propia legislación del régimen de Franco admitió que pudiera haber digamos, la recomposición jurídica en base a la normativa de la Iglesia católica. Y en segundo lugar, Franco hace la primera ley de libertad religiosa en el año 66. No puedo entrar en eso porque ya me iría por las ramas. En concreto, se van a hacer 5 bloques de trabajo, son muy importantes. Los voy a leer porque vale la pena que lo entendamos. Bloques de trabajo que se trabajan en ese congreso. Primero, presentación cristiana de la religión musulmana, de forma que los musulmanes se sientan reconocidos. Es decir, se les pide a los católicos, hablad bien de los musulmanes, para que ellos se sientan acogidos. Segundo bloque, presentación musulmana del catolicismo, para que los católicos se sientan reconocidos. Es decir, de qué forma los musulmanes pueden ver cosas buenas en el catolicismo. Tercer bloque, implicaciones políticas y religiosas de este planteamiento. Cuarto, la experiencia de una educación. Se dan cuenta que es importante cambiar el sistema educativo que ha sido muy beligerante de unos con otros. Se enseñaba a los alumnos cristianos no cosas buenas del Islam, se enseñaba a los alumnos musulmanes no cosas buenas del cristianismo. Y el último, campos de acción conjunta en la que se pueden colaborar entre ellos. Por eso es importante. Es verdad que hubo mucha tensión en ese primer congreso, sobre todo por parte de los musulmanes. Todo eso está publicado, no es una apreciación subjetiva mía, está escrito en diferentes revistas que hablan de eso. Pero esas dificultades se superaron con buena voluntad. Vuelvo a decir que eran los inicios del diálogo interreligioso, que era muy complicado, había que andar con pies de plomo para no herir sensibilidades de unos y de otros. En tercer lugar, hay 6 hechos relevantes que vale la pena mencionar. Primero, hay un apoyo institucional. Segundo, hay una notable representación oficial de los países musulmanes. Tercero, se publicaron las actas del Congreso. En cuarto lugar, los congresistas asistieron en la mezquita al rezo de la Salat musulmana, evento este que no sucedía desde 1236. Es verdad que en los años 50 se había dejado a algunos líderes musulmanes que visitaban la ciudad que rezaran privadamente, no en público. Y al día siguiente, todos los musulmanes y los cristianos asistieron a una misa católica que presidió el cardenal Duval. Y por último, se acuñó el término espíritu de Córdoba, que fue muy relevante por la implicación que ha tenido. Se hizo una declaración final en el Congreso con 12 recomendaciones. No las puedo leer porque sería demasiado largo, pero sí quiero mencionar la 10ª, que dice apoyar los justos derechos nacionales y humanos del pueblo palestino, representado por la OLP, afirmar el carácter árabe de Jerusalén, condenar las agresiones israelíes contra los lugares santos musulmanes y cristianos, exigir la liberación de todos los detenidos y apoyar el justo combate del pueblo palestino. Por lo tanto, fue un congreso religioso, pero que también hubo alguna implicación religiosa, alguna implicación política, incluso en la declaración final, en las conclusiones, ¿no? Bueno, todo eso sería lo que tiene que ver con el primer congreso. El cardenal Duval fue el que era el arzobispo de Argel, el que acuñó esta expresión de el espíritu de Córdoba. El segundo congreso
es del año 77, en plena transición democrática. Por lo tanto, España ya no es franquista, se está adaptando se está adaptando a la democracia. Aquí intervinieron muchas más autoridades, incluso vino el secretario general de la UNESCO. Hubo incluso más implicación de la Iglesia Católica con el cardenal Tarancón, que hizo un discurso muy relevante. Vino el obispo Briva, que era el responsable del diálogo ecuménico, y el cardenal Girardo. Hubo 200 congresistas, 16 ponencias que tuvieron un muy buen nivel. No se han publicado las actas, pero por las referencias que hay en diferentes revistas. También aquí hubo una misa a la que asistieron los musulmanes y hubo el rezo del Salat, de la Salat, con la yutba dentro de la mezquita, en este caso presidida por el Sheikh Al-Taqi. Y la conferencia del cardenal Tarancón fue muy relevante. Tengo aquí varios escritos que mencionan que dice, es un texto importantísimo en la historia del cristianismo. Se fue por primera vez desde el patriarca Timoteo I de Bagdad en el siglo VIII, en el que se hablaba positivamente de Mahoma, de Mohammed, el profeta del Islam. Y se daba un testimonio cristiano auténtico y razonado, muy autorizado, de aprecio a los musulmanes y de sus valores, de la fe en Jesucristo, tal como lo debe presentar el cristiano a su hermano musulmán. Diferentes expresiones de diferentes autores comentando ese discurso del cardenal Tarancón. Bueno, dentro de estos congresos ya hemos dicho que es muy importante el espíritu de Córdoba. Este espíritu, un autor, Montalve, dice, es la segunda salida histórica. Segunda salida histórica. Está recuperando 8 siglos de convivencia y considera como nacionales las lumbreras de Al-Ándalus. El espíritu de Córdoba, más allá de las palabras, supone respetar la identidad del otro, la fe operativa en justicia, fraternidad y la experiencia viva y personal. Con este espíritu de Córdoba se ha prolongado en diferentes iniciativas desde el año 77 hasta la actualidad. No lo puedo desarrollar, pero en primer lugar hubo unos congresos internacionales de una asociación que se llama CRISLAM, ahí tengo las fechas, en el que no hubo obispos, pero sí teólogos muy relevantes de la época, por ejemplo, Paniker, Monseñor Tessier, González Paux, Picaza, Piñero, Torres Queiruga, Bormans, Gorodí, todos estos teólogos intervinieron en estos congresos que se han publicado las actas. Segundo, World Islamic People's Leadership, en junio del 2007, reunió en Córdoba 400 delegados en el que aprobaron un decálogo en el que se propone incentivar el diálogo interreligioso. Vemos que en Córdoba empiezan a llegar musulmanes de diferentes lugares también para fomentar ese espíritu de tolerancia, de paz y de diálogo interreligioso. En tercer lugar, muy importante, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha tenido diferentes reuniones aquí en Córdoba. En el 2005, una reunión en contra del antisemitismo. En el 2007, una reunión contra la islamofobia. Importante porque ya sabemos que es una organización vinculada a Naciones Unidas. Aquí, en el año 2007, en esa declaración de Córdoba, se hizo una declaración de Córdoba contra la intolerancia y la discriminación hacia los musulmanes. Y yo me planteaba también, digo, bueno, pues ahora ya solo falta hacer una nueva reunión en contra de la cristianofobia, porque es verdad, mirando los diferentes informes que está viendo de España, del Ministerio del Interior y de otros informes públicos y privados, que actualmente quienes sufren mayores agresiones son los cristianos en España. Esto sería muy conveniente el intentar que hubiera también una nueva reunión de la OSCE para abordar, completando la islamofobia y el antisemitismo, que hubiera una reunión en Córdoba precisamente para abordar la cristianofobia en Occidente. En cuarto lugar, fundamental, la Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas. En ese sentido, Moratinos,
español ha tenido un gran papel a nivel internacional para fomentar los minutos de Ataúd, para fomentar esta alianza de las civilizaciones, teniendo a Córdoba como sede regional. También a nivel privado, una organización, el Foro de Córdoba, de la Fundación Paradigma Córdoba, en el año 2019, también tuvo un papel relevante aquí en Córdoba para fomentar esa tolerancia. Y diferentes otras iniciativas, muy importante la conferencia que hizo Moratinos, en el que hablaba del triángulo de la convivencia, que era la propia ciudad de Córdoba, la alianza de las civilizaciones y el propio foro privado que mencionaba de la Fundación Paradigma. Conclusiones, y ya con eso voy terminando. Buena valoración y compromiso. Córdoba, primero, entre las conclusiones estaría Córdoba como ciudad pacificada y tolerante. Si leemos los informes contra los delitos e incidencias del odio en España, no lo puedo desarrollar, vemos que en Córdoba prácticamente no hay ningún tipo de, de situaciones de racismo, ni siquiera de islamofobia, pero acto contra religión. Por lo tanto, quiere decir que ese espíritu de Córdoba ha cuajado positivamente en la ciudad de Córdoba. Córdoba es una ciudad tranquila y tolerante. También, ¿cuáles serían los retos? Fomentar esos encuentros, actualizar y reelaborar la declaración final del primer congreso. Yo creo que sería muy importante el conseguir esa declaración final del primer congreso. Y por último, activar Córdoba como en sus vertientes cultural, civilizatoria y religiosa y buscar nuevos interlocutores. En estos últimos 40 años ha surgido pues, una diplomacia internacional, una globalización y una internalización que hace que haya nuevos ejes de fuerza que se deben incorporar también a ese diálogo en el siglo XX. Muchísimas gracias.